Hay una creencia silenciosa que se siembra en el corazón de muchos padres, casi sin que se den cuenta. Una esperanza antigua, casi primitiva, que susurra al oído cada vez que cargan a un hijo dormido o ceden sus últimos recursos para brindarles una vida mejor. Algún día, cuando ya no pueda más, ellos estarán ahí para mí. Esta idea, que parece tan noble y justa, esconde una trampa cruel, porque el amor de los padres no es un contrato, es un río que fluye sin exigir retorno, y es ahí donde se gesta el mayor de los errores. Arthur Schopenhauer, el filósofo del desencanto, sabía disso. Sabía que esperar reciprocidad de un mundo movido por la voluntad ciega del ego es una invitación al sufrimiento. Y sin embargo los padres, con su ternura, su sacrificio, su entrega incondicional, construyen, sin saberlo, un altar en sus corazones. Un altar donde depositan la idea de que sus hijos, algún día, serán su refugio. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si la vida, con su ritmo despiadado y sus demandas modernas, arrastra a esos hijos lejos, muy lejos? ¿Y si el sacrificio no deja raíces, sino solo sombra? En la vejez, cuando los días se vuelven lentos y las noches demasiado largas, muchos padres descubren una verdad que no querían enfrentar. Los hijos, aun amándolos, no siempre están. No por crueldad, sino por incapacidad. Porque el mundo que construimos es cada vez más individualista, más veloz, más exigente. Porque hemos criado generaciones que valoran la libertad por encima del deber, la autorrealización por encima de la gratitud. ¿Quién está realmente preparado para envejecer solo? ¿Quién se atreve a mirar a los ojos el abismo de la soledad parental sin romperse por dentro? Pero Schopenhauer no solo expone la herida, también revela su origen, la ilusión. La ilusión de que el amor da derecho, de que el dar garantiza el recibir. Y en esa ilusión, los padres muchas veces se pierden. Viven esperando el día en que serán cuidados, acompañados, valorados, sin darse cuenta de que quizás ese día nunca llegue. Que quizás, como dijo el propio Schopenhauer, el mayor sufrimiento nace de esperar del otro lo que el otro nunca prometió. No hay traición cuando no hubo pacto. Solo desilusión cuando hubo esperanza ciega. A lo largo de la historia humana, una de las ilusiones más universales ha sido la de que el amor que damos será, tarde o temprano, devuelto. Esta esperanza se ancla con más fuerza en el vínculo entre padres e hijos, como si la sangre y el sacrificio fueran garantías infalibles de reciprocidad. Pero Arthur Schopenhauer, con su mirada implacable, nos obliga a ver lo que nadie quiere enfrentar, que el amor, incluso el más profundo, no siempre encuentra retorno, y que construir toda una vida creyendo que los hijos estarán allí en la vejez puede ser no solo un error, sino una condena silenciosa al sufrimiento más devastador, el del abandono emocional. Schopenhauer creía que la voluntad, ese impulso irracional que mueve toda la existencia, nos arrastra a desear, a construir, a poseer, sin que exista necesariamente un sentido último o una recompensa justa. En el caso de los padres, esta voluntad se manifiesta en la entrega incondicional, en los desvelos, en el trabajo agotador, en las renuncias diarias y en lo más íntimo del alma, en el fondo más escondido de esa entrega, nace un deseo que casi nunca se pronuncia, que ellos estén conmigo cuando ya no pueda solo. Pero la vida, con su crudeza, no está hecha para cumplir promesas que nunca fueron pactadas. El amor paternal o maternal, tan exaltado por las culturas y religiones, no garantiza la gratitud. El niño que fue cuidado, protegido y guiado, crece en un mundo donde la autonomía y el éxito personal se han convertido en nuevos dioses. Y en esa devoción a lo individual, muchos olvidan, sin maldad, pero con indiferencia, a quienes fueron sus pilares. No hay odio, no hay ingratitud explícita, solo hay distancia. Una distancia que se disfraza de ocupación, de falta de tiempo, de excusas suaves. La vida está difícil, dicen los hijos, y los padres asienten, aunque por dentro se rompan. Schopenhauer insistía en que el sufrimiento nace del deseo no cumplido.
Por eso, el sufrimiento de los padres ancianos no proviene solo de la vejez, ni del cuerpo que se debilita. Proviene de un anhelo enterrado, el de no ser olvidado, el de ser visto, el de que su existencia no se disuelva en el silencio de un hogar vacío. Y cuando ese anhelo choca con la frialdad de una sociedad que ha desterrado la vejez a los márgenes, se produce una herida profunda, casi metafísica. Porque no es solo la soledad de la casa lo que duele, sino la certeza de que la historia que construyeron no tiene quien la escuche, quien la abrace, quien la continúe. En muchos hogares, los padres se convierten en fantasmas en vida. Están ahí pero nadie los ve. Hablan pero nadie los escucha. Y mientras los hijos corren detrás del éxito, del dinero, de sus propias crisis y frustraciones, los padres esperan. Esperan una llamada, una visita, una palabra que diga «todavía importas». Pero la espera se alarga, los silencios se vuelven costumbre y el alma se va apagando lentamente. No porque la vejez mate, sino porque el olvido mata más rápido. Este fenómeno no es nuevo, pero en la modernidad se ha intensificado. Antes las familias se extendían bajo un mismo techo. 3 generaciones compartían espacio, recuerdos, cuidados. Hoy, la lógica del individualismo ha fragmentado esos lazos. Los hijos se van lejos. Los nietos crecen sin conocer profundamente a sus abuelos, y la vida familiar se convierte en una red de mensajes esporádicos, de encuentros planificados, de abrazos apurados. Y los padres muchas veces se resignan. Dicen que entienden, pero dentro de sí una voz grita, ¿dónde están todos? ¿En qué momento dejé de ser necesario? Schopenhauer no proponía una solución sentimental. Su mirada era cruda. Para él, la sabiduría consistía en liberarse del deseo, en aceptar la naturaleza trágica del mundo, en comprender que todo lo que nace está condenado a la separación. Por eso, nos invita a dejar de esperar, a renunciar a la expectativa, a encontrar en la soledad una forma superior de libertad. Pero, ¿cómo se le explica eso a un padre o una madre que entregaron toda su vida a los demás? ¿Cómo se les pide que no esperen nada cuando todo lo que hicieron fue por amor? Aquí nace la gran paradoja, porque aunque la razón nos diga que no esperemos, el corazón sigue esperando. Aunque la filosofía nos enseña a soltar, el alma se aferra, y es en ese conflicto donde nace el sufrimiento más humano, el de haber dado todo sin la garantía de recibir, el de haber amado sin manual, sin contrato, sin cláusulas de devolución, el de mirar al pasado y preguntarse, ¿valió la pena? En la tercera etapa de este viaje doloroso, debemos mirar más allá de la dinámica familiar para explorar las raíces sociales y culturales que moldean nuestras expectativas y experiencias. El mayor error de los padres, según Schopenhauer, no es solo creer que los hijos estarán presentes en la vejez, sino también depositar esa creencia en un entramado social que ha cambiado radicalmente y que ya no sostiene los lazos intergeneracionales como antes. La sociedad moderna se ha transformado en un escenario dominado por la aceleración, el individualismo y la fragmentación de los vínculos humanos. La familia tradicional, aquella que en otro tiempo fue el refugio y el pilar de la vejez, hoy se ve erosionada por el ritmo frenético de la vida contemporánea. Los hijos se dispersan en ciudades lejanas, en carreras exigentes, en nuevos modelos de convivencia que priorizan la independencia y la realización personal. En ese contexto, la expectativa de que el cuidado y la compañía regresen hacia los padres envejecidos se vuelve una quimera. Pero no solo es la distancia física la que marca la ruptura, es también la transformación cultural de lo que significa ser hijo y ser padre. En la era de la posmodernidad, el concepto de deber filial se diluye frente a la narrativa dominante del yo primero. La gratitud y la reciprocidad, valores que antaño cimentaban la cohesión familiar, se subordinan a la búsqueda individual de felicidad y éxito. Así, la idea de que los padres merecen cuidado y respeto en la vejez choca con una realidad donde esas nociones se vuelven cuestionables, incluso obsoletas. Schopenhauer, con su crítica implacable,
nos recuerda que no debemos romantizar ni idealizar la familia como un contrato implícito de cuidado perpetuo. El amor, aunque profundo, no es garantía de responsabilidad ni de permanencia. La cultura contemporánea, con su énfasis en la autonomía, ha generado una paradoja cruel. El amor sigue siendo dado, pero el compromiso se vuelve volátil. Los padres pueden haber sembrado las semillas de la vida, pero la cosecha puede no incluir la compañía esperada. Además, este fenómeno no solo afecta a las familias individuales, sino que tiene un impacto colectivo. Una sociedad que abandona a sus ancianos es una sociedad que pierde su memoria, su identidad, su alma. El desprecio silencioso hacia la vejez refleja un rechazo más profundo a la idea de la continuidad, del legado, del tejido humano que nos conecta con el pasado y con el futuro. En la vejez olvidada, la civilización se enfrenta a su propia crisis existencial. Por eso el error de los padres no es únicamente una cuestión personal o familiar, sino un síntoma de un mal más grande. Un mal que atraviesa nuestras instituciones, nuestras ciudades, nuestras costumbres. Un mal que nos invita a preguntarnos, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo cuando el respeto por quienes nos dieron la vida se vuelve una opción y no una obligación moral? ¿Cómo resignificar el sentido de la familia en un tiempo donde la soledad es el destino de tantos? Pero, al igual que Schopenhauer nos exige enfrentar estas duras verdades sin ilusiones, también nos desafía a encontrar en la aceptación una forma de liberación, a entender que el amor sin expectativas, aunque doloroso, es también un acto de sabiduría y coraje, y que preparar el alma para la soledad no es rendirse, sino tomar el control de la propia existencia, dignificar la vejez con la autonomía y la reflexión profunda. Porque, en el fondo, más allá del abandono o la compañía, está la pregunta fundamental que Schopenhauer nos lanza. ¿Podremos reconciliarnos con la inevitable soledad de nuestra condición humana? ¿Seremos capaces de amar sin la necesidad del retorno, de entregarnos sin la demanda del reconocimiento? La respuesta a estas preguntas definirá no solo el destino de los padres en su vejez, sino el alma misma de nuestra humanidad. La cuarta reflexión nos sumerge en la dimensión más íntima y quizás más dolorosa de esta realidad, la aceptación del abandono y la construcción de un sentido propio en la vejez. Schopenhauer no solo señala la tragedia del olvido, sino que también nos ofrece un camino para atravesar el desamparo sin perder la dignidad ni la lucidez. Aceptar que los hijos pueden no estar no es resignarse a la tristeza, sino reconocer la fragilidad de los vínculos humanos y la impermanencia de todas las cosas. La vejez, lejos de ser una etapa pasiva, se convierte entonces en un momento de profundo autodescubrimiento, donde la soledad puede ser transformada en compañía interior. Este proceso requiere un acto de valentía que implica mirar a la muerte y al abandono sin miedo, y encontrar en ello una oportunidad para el crecimiento espiritual. Schopenhauer, con su filosofía del sufrimiento, nos invita a comprender que el dolor es parte esencial de la existencia, pero que también es posible trascenderlo a través de la contemplación y la serenidad. En esta etapa, el anciano ya no es solo un receptor pasivo del amor de sus hijos, sino un sujeto activo que redefine su relación consigo mismo y con el mundo que lo rodea. El desafío consiste en liberar el corazón de expectativas externas y cultivar un amor que no dependa del otro, sino que nazca desde la propia profundidad. Este amor radical hacia uno mismo, aunque suene paradójico, es la clave para no sucumbir a la amargura ni al resentimiento. En vez de buscar en los demás la confirmación o la compañía, el anciano debe aprender a ser su propio sostén, a encontrar sentido en la memoria, en la sabiduría acumulada y en la aceptación del presente. Así, la vejez puede devenir en una etapa de plenitud, en la que la independencia emocional se convierte en una fuente de paz y fortaleza. Pero esta transformación
no ocurre en un vacío. Requiere de un entorno social que respete y valore la autonomía del anciano, que no lo reduzca a un objeto de caridad ni a un ser desechable. La sociedad tiene la responsabilidad ética de crear espacios de inclusión y dignidad, donde la vejez no sea sinónimo de aislamiento, sino de reconocimiento y cuidado mutuo. Esta red de apoyo, aunque no siempre provenga de la familia directa, puede surgir de comunidades, amigos y nuevas formas de vínculos humanos. Finalmente, Schopenhauer nos desafía a entender que la mayor enseñanza que los padres pueden dejar no es la compañía eterna, sino la capacidad de amar sin ataduras, de soltar sin miedo y de vivir con plenitud la libertad que viene con el desapego. Esta lección, aunque amarga, es un legado profundo que trasciende generaciones y que nos confronta con la verdad más esencial de nuestra existencia: que el amor verdadero no demanda, no condiciona, no espera. Simplemente es. La relación entre padres e hijos es un entramado delicado, tejido con hilos invisibles que llevan el peso de las expectativas, los anhelos y muchas veces las ilusiones que se construyen a lo largo del tiempo. Schopenhauer nos lanza una advertencia que puede sonar dura, pero es necesaria. Creer que los hijos estarán ahí para cuidar en la vejez es un error fundamental, una ilusión arraigada en una visión idealizada y romántica de la familia que puede conducir a una profunda desilusión y sufrimiento. Este error se origina en una concepción errónea del amor filial, imaginado como un vínculo inquebrantable, una promesa tácita de cuidado y compañía eternos. Pero la vida y las relaciones humanas son mucho más complejas. Los hijos, aunque formen parte inseparable de la historia de sus padres, son seres independientes, con sus propios deseos, proyectos y límites. No son extensiones ni garantes automáticos de un cuidado futuro. La expectativa de que estarán siempre presentes olvida que la libertad individual es una condición inviolable y que la dependencia puede romperse, no solo por circunstancias externas, sino también por la dinámica interna de los vínculos. Además, esta expectativa puede transformarse en una carga invisible para los hijos, un peso que, disfrazado de amor o deber, siembra resentimiento y distancia. Cuando el amor se vuelve obligación, pierde su esencia y se convierte en una prisión emocional. Schopenhauer señala que esta dinámica no solo daña la relación entre padres e hijos, sino que también impide que ambos encuentren una forma auténtica de amor basada en la aceptación y el respeto. El cuidado genuino nace del deseo y la libertad, no de la imposición ni de la culpa. Aceptar esta realidad es un acto profundo de sabiduría. Prepararse para la vejez, entonces, debe trascender la mera expectativa del cuidado externo. Significa cultivar la autonomía emocional, la resiliencia y la capacidad de sostenerse a uno mismo. La vejez puede ser una etapa llena de significado y dignidad, aun cuando la compañía constante de los hijos no sea posible. Esto implica también un diálogo interno, un encuentro sincero con el propio ser que permita encontrar paz y plenitud en la propia compañía. Esta comprensión nos invita a replantear las relaciones familiares desde un lugar de libertad y verdad. Liberarnos de las cadenas de las expectativas insostenibles abre espacio para un amor que no ata ni exige, sino que acepta y acompaña. Esta libertad, tanto padres como hijos, pueden construir vínculos más auténticos, basados en el respeto mutuo y la comprensión profunda. Finalmente, enfrentar este desafío es también una invitación a reconfigurar nuestra cultura y nuestras creencias sobre la familia y el envejecimiento. En lugar de ver a los hijos como salvadores o garantizadores de una vejez digna, debemos mirar hacia un modelo de vida que valore la independencia, la autoaceptación y la construcción de redes sociales más amplias y diversas. Así, la vejez deja de ser una etapa temida y se convierte en un tiempo para la reflexión, el crecimiento interior y la serenidad, incluso en la ausencia física o emocional de quienes alguna vez dependimos. Este cambio profundo requiere coraje y humildad, pero también abre la puerta
a una forma más verdadera y saludable de relacionarnos, donde el amor no se mide por el cumplimiento de obligaciones, sino por la capacidad de respetar la libertad y dignidad de cada ser humano. Solo entonces podemos encontrar la paz que Schopenhauer vislumbró como el verdadero destino de quienes se preparan para el ocaso de la vida. Más allá del vínculo directo entre padres e hijos, la reflexión de Schopenhauer nos invita a cuestionar la noción misma de dependencia en la vejez, un concepto que se ha mantenido casi intocable en muchas culturas. La dependencia, en su esencia, representa una pérdida de autonomía y, para muchos, una amenaza a la dignidad personal. Sin embargo, es precisamente este miedo al desamparo lo que alimenta la ilusión de que los hijos deben estar allí, como salvavidas incondicionales en el ocaso de la vida. Esta expectativa encierra una paradoja profunda. Mientras más se deposita en los demás el cuidado de nuestra vejez, más se renuncia a la responsabilidad sobre nuestra propia vida y bienestar. Schopenhauer, con su mirada filosófica, nos recuerda que la vida es una lucha constante por mantener nuestra integridad frente al inexorable paso del tiempo. Por eso, la vejez no debe ser concebida como un estado de vulnerabilidad absoluta, sino como un momento para reivindicar la propia autonomía, incluso en condiciones limitantes. Aceptar la vejez implica confrontar la realidad del cuerpo que envejece, pero también abrazar la transformación del espíritu. Esta transformación es un acto de rebeldía contra la idea fatalista que reduce al anciano a una carga o un objeto de cuidado pasivo. Al contrario, es una oportunidad para reinventarse, para profundizar en la conciencia de uno mismo y para descubrir nuevas formas de relacionarse con el mundo y con los demás. En esta perspectiva, la soledad física o emocional no es un castigo, sino una invitación a cultivar la fortaleza interna y la serenidad. Además, esta visión abre la puerta a repensar el papel de la comunidad y la sociedad en el cuidado de los ancianos. La familia tradicional, con todas sus virtudes y limitaciones, no puede ser la única red de soporte. Se requiere un tejido social más amplio, que valore la solidaridad, el respeto y la inclusión intergeneracional. Schopenhauer, aunque crítico, nos impulsa a imaginar formas de convivencia donde el envejecimiento sea acompañado por múltiples actores, no solo los hijos, sino también amigos, vecinos y estructuras comunitarias que reconozcan la dignidad de cada persona. En última instancia, esta reflexión lleva a un llamado ético profundo. Debemos construir una cultura que celebre la autonomía y el respeto mutuo en todas las etapas de la vida, que no dependa de expectativas románticas o de cargas impuestas. Solo así podremos liberar a padres e hijos del ciclo de obligaciones y resentimientos que tantas veces envenenan sus relaciones, y crear un espacio donde el amor verdadero, ese que no exige ni ata, pueda florecer. El desafío que Schopenhauer nos presenta no es menor. Nos invita a mirar de frente la finitud, a despojarnos de las ilusiones que nos atan a falsas seguridades y a encontrar en la libertad la verdadera fuente de paz. En esta libertad, la vejez se convierte no en un final, sino en Mishomenent, un tránsito hacia una nueva forma de existencia, más profunda y auténtica. La vejez no es solo una etapa marcada por la pérdida de la vitalidad física, sino un momento singular de profunda transformación interior, donde el ser humano enfrenta su finitud y, al mismo tiempo, puede alcanzar un nivel superior de autoconocimiento. Arthur Schopenhauer, en su filosofía de la voluntad y el sufrimiento, nos guía hacia una comprensión cruda y desnuda de esta etapa. No se trata simplemente de un declive, sino de una oportunidad rara de emancipación existencial. Sin embargo, este proceso se ve amenazado cuando la relación entre padres e hijos se establece bajo expectativas irreales y demandas que aprisionan a ambos. El mayor error, y quizás el más doloroso, es convertir el vínculo familiar en una cárcel emocional, donde envejecer se vuelve sinónimo de dependencia asfixiante. En este escenario, la sociedad contemporánea enfrenta un desafío urgente: cómo proporcionar a los ancianos no solo cuidados materiales, sino también
la autonomía necesaria para que puedan seguir reconociéndose como sujetos plenos, aún capaces de participar activamente en su propia existencia. Los modelos tradicionales de cuidado, basados en la reciprocidad automática y la obligación moral de los hijos hacia los padres, resultan insuficientes y, en muchos casos, dañinos. Lo que Schopenhauer nos inspira a buscar es un nuevo pacto familiar, fundamentado en el respeto incondicional a la individualidad del otro, incluso cuando el tiempo desgasta el cuerpo y diluye la memoria. La vejez, entonces, debe reinterpretarse como una etapa de madurez espiritual, donde las experiencias acumuladas a lo largo de la vida adquieren una nueva dimensión. Este momento es una oportunidad para que los ancianos se liberen de las ataduras, de las expectativas externas, reencontrando su esencia y viviendo el presente con serenidad. Para los hijos, el papel no es el de proveedores eternos que asumen el control de la vida ajena, sino el de compañeros atentos, capaces de reconocer que el amor verdadero no se impone, no asfixia, respeta la libertad y acoge la autonomía del otro. Sin embargo, esta visión requiere una transformación cultural profunda. La modernidad tiende a valorar el rendimiento, la productividad y la juventud, relegando la vejez al ostracismo y la invisibilidad social. Schopenhauer, al afirmar que el sufrimiento es inherente a la existencia, señala la necesidad de enfrentar la realidad de la finitud sin falsas esperanzas ni ilusiones. Aceptar la vejez con dignidad implica reconocer que las pérdidas son inevitables, pero que también pueden ser fuentes de crecimiento interior y serenidad inquebrantable. Cuando los hijos comprenden esta dimensión, abandonan la postura de quienes buscan llenar vacíos emocionales con cuidados superficiales o tratar de detener el inexorable flujo del tiempo. Permiten que el proceso natural de la vida suceda, sin imposiciones, dando espacio para que los padres envejezcan a su manera, con sus limitaciones y sus fortalezas. Esta aceptación crea un ambiente donde el amor no se mide por la cantidad de cuidados prestados, sino por la calidad de la presencia, del respeto y del entendimiento mutuo. Más allá del ámbito familiar, esta reflexión se extiende al papel de la sociedad en construir estructuras y políticas públicas que respeten y valoren al anciano como ciudadano activo. La asistencia social, la salud, el ocio, la cultura y la inclusión digital son herramientas indispensables para garantizar que esta etapa de la vida no esté marcada por el aislamiento o la marginación. La filosofía de Schopenhauer invita a repensar estas dimensiones desde la óptica de la compasión y la realidad del sufrimiento, entendiendo que el apoyo material debe ir acompañado del soporte emocional y social. Al final, la mayor enseñanza que se extrae de este análisis profundo es la invitación a abandonar la ilusión de la permanencia y del control absoluto sobre la vida de quienes amamos. La existencia es un flujo continuo de transformación y separación, y tratar de impedirlo solo genera dolor y frustración. Padres e hijos, cuando cultivan una relación basada en la libertad compartida, encuentran un equilibrio donde la convivencia no es prisión, sino un espacio de crecimiento mutuo. Es en ese terreno de respeto y aceptación donde reside la verdadera paz, el amor genuino que no encadena, sino que libera. Y así, incluso ante la inevitabilidad de la muerte y la separación, la conexión entre generaciones puede ser un faro que ilumina el camino final, transformando el envejecer en un sendero de sabiduría y trascendencia. El último suspiro de la vida no es una rendición ni una derrota, es una entrega consciente, una transición sublime hacia la eternidad que habita en cada instante vivido. Arthur Schopenhauer, con su penetrante mirada sobre la condición humana, nos advierte sobre un error profundo y universal: creer que los hijos serán siempre el refugio seguro en la vejez. Una promesa que, en su imposición silenciosa, encierra la negación de la autonomía y dignidad del anciano. Esta creencia, tan natural y arraigada en nuestra cultura, se convierte en una trampa emocional que aprisiona tanto a padres como a hijos en una red de expectativas que desvirtúa el verdadero sentido del amor y el respeto. Imaginemos la vejez
como un jardín antiguo, silencioso y sagrado, donde las raíces de un árbol viejo ya no buscan apoyo en la superficie, sino que se hunden profundamente en la tierra fértil del autoconocimiento y la aceptación. En ese jardín, las hojas que caen no son símbolo de pérdida ni decadencia, sino señales de renovación y sabiduría acumulada. El árbol que se eleva en el ocaso de su vida no implora protección ni compañía constante. Exige respeto, reconocimiento y, sobre todo, la libertad de ser. En esta metáfora, la vejez no es un peso ni una carga, sino la culminación de un viaje vital, un retorno a la esencia profunda que trasciende el cuerpo y las apariencias. El amor verdadero en esta etapa no puede confundirse con la obligación, ni con el deber impuesto desde el miedo o la culpa. Es un amor libre y genuino, que no ata ni reclama, que acepta sin condiciones y reconoce la necesidad vital de que cada alma